Bienvenidos a un nuevo viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy, les traemos una obra profundamente emotiva y rica en reflexión sobre la identidad, el amor y la vida en el campo gallego, El Domingo de Ramos de Rosalía de Castro. Esta novela, publicada en 1884, se desarrolla en un pequeño pueblo rural y nos presenta la vida de varios personajes que luchan con sus propios sentimientos, deseos y frustraciones, todo ello en un contexto marcado por las tensiones sociales de la época. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos las vidas entrelazadas de los protagonistas, quienes enfrentan decisiones difíciles y se ven atrapados entre el amor y el deber, la esperanza y la desesperación. Cada capítulo nos llevará a un rincón del alma humana, reflejando la complejidad de las emociones y las relaciones interpersonales. Así que acompáñame en esta narración, y disfruta de los momentos más significativos del Domingo de Ramos. Capítulo 1. La llegada del Domingo de Ramos. Era una mañana fresca, cuando los primeros rayos de sol iluminaban suavemente el paisaje gallego. El cielo se presentaba despejado, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para la festividad que se celebraría ese día, el Domingo de Ramos. En el pequeño pueblo donde se desarrollaba nuestra historia, la gente comenzaba a prepararse para las procesiones que marcarían el comienzo de la Semana Santa. Sin embargo, en los corazones de los habitantes, la paz de la mañana no reflejaba exactamente la calma que se vivía en el exterior. Una ligera brisa recorría las calles empedradas, moviendo las ramas de los árboles que, aunque aún desnudas de hojas, parecían saludar al día con una silenciosa espera. El pueblo estaba acostumbrado a la llegada del Domingo de Ramos, y para muchos, era un día de rituales antiguos, de recuerdos de infancia y de encuentros que solo ocurrían en fechas señaladas. En la plaza central, la iglesia se erguía con su arquitectura austera, rodeada de casas de piedra que, como los habitantes, parecían vivir bajo una sombra de costumbres impuestas por los siglos. En ese mismo lugar, se encontraba la protagonista, Teresa, una joven de mirada profunda y corazón inquieto. La vida en el pueblo no era fácil, pero Teresa siempre había sentido una especie de anhelo en su interior, una sensación de que algo más grande que ella misma la esperaba en algún lugar, fuera de esos caminos polvorientos. Había crecido observando a su madre y a las otras mujeres del pueblo prepararse para el Domingo de Ramos. Las procesiones, las flores, los cánticos. Todo eso formaba parte del ciclo inquebrantable de la vida en ese rincón apartado del mundo. Pero Teresa no compartía del todo la devoción que veía en los ojos de los demás. Para ella, el Domingo de Ramos no solo era un día de tradición y fe, sino un recordatorio de todo lo que sentía que le faltaba: libertad, pasión, un propósito que trascendiera las fronteras de su pequeño pueblo. Aquel día en particular, su mirada se perdía en las figuras que comenzaban a reunirse frente a la iglesia. Las mujeres se agrupaban en la puerta, cubiertas con sus mejores ropas, mientras los hombres, serios y callados, se disponían a participar en la procesión. Teresa, sin embargo, no podía evitar preguntarse qué le depararía ese día. Sus pensamientos estaban lejos de las celebraciones y el bullicio. Algo en su interior la inquietaba. No pasó mucho tiempo antes de que alguien la llamara por su nombre. Un joven, Manuel, se acercaba a ella con paso firme. Conocido de la familia, Manuel había sido siempre una presencia constante en la vida de Teresa. Aunque no habían compartido demasiados momentos de intimidad, él había crecido junto a ella, y sus caminos a menudo se cruzaban en las simples tareas cotidianas del pueblo. «Buenos días, Teresa», saludó Manuel, con una sonrisa que denotaba más familiaridad que cordialidad. «Buenos días, Manuel», respondió ella, algo distante. Él no parecía notar la leve reserva en su tono, y comenzó a hablarle sobre los preparativos para la procesión. Había algo en su manera de expresarse, como si deseara compartir con ella una emoción más profunda de la que las palabras permitían expresar. Teresa, sin embargo, sentía que algo no encajaba, como si la festividad no fuera más que una máscara que cubría algo más oscuro, algo que ella no lograba comprender. En medio de la conversación, Manuel mencionó algo que hizo que el corazón de Teresa latiera con mayor fuerza. Le habló de un visitante inesperado que llegaría al pueblo ese mismo día, alguien que, según los rumores, podría cambiar el curso de todo lo que Teresa había conocido hasta entonces. El aire se volvió más denso, y aunque nadie lo dijera abiertamente, Teresa sintió que ese Domingo de Ramos iba a marcar el principio de algo nuevo,
algo que desafiaría su propia percepción de la vida. El sonido de las campanas de la iglesia comenzó a resonar por todo el pueblo, llamando a la gente a la misa, a la procesión, a los rituales. Pero en el alma de Teresa, el eco de las campanas no era un llamado a la oración, sino un aviso de que la calma previa a la tormenta había llegado. El día, con toda su belleza superficial, ocultaba secretos, y Teresa estaba a punto de descubrirlos. Al seguir a Manuel hacia la iglesia, su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había escuchado. ¿Quién era ese visitante misterioso? ¿Por qué su presencia parecía tener un poder tan grande sobre el pueblo? Las preguntas invadían su mente, pero una sensación inexplicable le decía que encontraría las respuestas a medida que el día avanzaba. Las puertas de la iglesia se abrieron, y la multitud comenzó a entrar. Teresa se detuvo un momento en el umbral, mirando a su alrededor. Todos se movían en una especie de coreografía tradicional, una danza que había sido repetida durante generaciones. Pero ella, por un breve momento, se sintió fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo. Un mundo que estaba esperando que ella lo descubriera. Con una mezcla de incertidumbre y curiosidad, Teresa cruzó el umbral de la iglesia, sabiendo que este Domingo de Ramos sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Así comienza el Domingo de Ramos, donde la tradición se encuentra con el misterio, y donde una joven busca respuestas en un mundo lleno de preguntas no formuladas. Capítulo 2. Un encuentro esperado. El sol estaba ahora más alto en el cielo, y la luz dorada del mediodía bañaba el pueblo con una calma que solo el Domingo de Ramos parecía traer consigo. Las calles, por lo general tranquilas, estaban más animadas de lo habitual. La gente se agrupaba en las puertas de las casas, vestida con ropas de fiesta, y el aire vibraba con las risas de los niños que correteaban por las plazas, mientras los adultos, más serios, se preparaban para la procesión. En medio de este bullicio, Teresa caminaba lentamente hacia la iglesia, con los ojos fijos en el suelo. Aunque su cuerpo estaba allí, su mente estaba lejos, perdida en las dudas que la habían acompañado durante todo el día. El nombre del visitante misterioso seguía rondando en su cabeza, como una melodía que no se podía quitar, y la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir era casi insoportable. Manuel había insistido en que se acercara a él para hablar más sobre el visitante. «Es alguien de tu pasado», le había dicho con una mirada que Teresa no pudo interpretar. Y mientras avanzaba, la imagen de aquel extraño visitante se formaba en su mente, pero no lograba darle un rostro ni una identidad clara. ¿Quién podría ser?, pensaba mientras sus pasos la acercaban más a la iglesia. Al entrar al patio, vio a Manuel esperándola cerca de la entrada principal. Él la observaba con una expresión que denotaba algo más que simple cordialidad. Había algo en su mirada que parecía ocultar una expectativa, como si estuviera aguardando una respuesta a una pregunta no formulada. «Te he estado buscando», dijo Manuel cuando ella se acercó. «Sabía que te vería aquí». Teresa asintió sin decir nada. Era cierto que, a pesar de todo, ella siempre se había sentido atraída por la presencia de Manuel. Habían crecido juntos, compartido risas y juegos en su infancia, pero algo había cambiado con el tiempo. Teresa había comenzado a ver a Manuel de una manera diferente, y aunque nunca se lo había dicho, siempre había sentido que había algo no dicho entre los dos. Algo que permanecía suspendido en el aire, esperando ser abordado. «¿Quién es ese visitante del que hablabas?», preguntó Teresa, interrumpiendo el silencio que se había hecho entre ambos. Manuel la miró fijamente, como si dudara por un momento antes de hablar. «Es alguien que dejó el pueblo hace muchos años, Teresa», dijo con voz grave. Su regreso, aunque nadie lo esperaba, ha causado un gran revuelo. No es fácil hablar de él, pero tú lo recordarás. Las palabras de Manuel quedaron flotando en el aire entre ellos. Teresa no entendía a qué se refería, pero algo en su tono le decía que debía escuchar con atención. Recordar. ¿Qué debía recordar? Su mente trataba de hacer conexiones, pero no había piezas que encajaran. La tarde se fue alargando, y la sombra de la iglesia creció, alcanzando los cuerpos que se preparaban para el rito. De repente, la puerta de la iglesia se abrió, y la multitud comenzó a entrar. El sonido de los cantos y las oraciones comenzó a llenar el aire, y con él, una sensación de solemnidad que parecía envolverlo todo. Teresa, aún pensativa, se encontró caminando junto a Manuel hacia el interior. Pero en el instante en que cruzó el umbral de la iglesia, una extraña sensación la invadió.
No era solo la atmósfera cargada de incienso y plegarias lo que la afectaba, sino una sensación de que algo, o alguien, estaba observándola. Giró la cabeza rápidamente, buscando entre la multitud alguna presencia que destacara, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación persistió, como si alguien estuviera cerca, acechando. Cuando entraron, Manuel se dirigió hacia un banco cercano, pero Teresa se quedó un momento de pie, mirando hacia el altar, con la mirada fija en la imagen del Cristo crucificado que presidía la iglesia. Algo en esa imagen le resultaba inquietante. La mirada vacía de la figura, los brazos extendidos, todo parecía demasiado perfecto, casi irreal. Se preguntó si las personas realmente creían en eso, o si solo lo seguían por costumbre, como tantos otros aspectos de su vida. El murmullo de las oraciones y los pasos que resonaban en las losas de la iglesia la hicieron volver al presente. En un rincón oscuro, ella vio una figura que le llamó la atención. Un hombre de mediana edad, con un sombrero de ala ancha, estaba de pie, observando en dirección al altar. Su rostro era parcialmente visible, y aunque no pudo ver detalles claros, Teresa sintió una extraña familiaridad en su presencia. ¿Quién era? ¿Por qué su cara le resultaba tan conocida? Antes de que pudiera analizar más, alguien la tocó en el hombro. Era Manuel, quien la miraba con una sonrisa. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Teresa asintió, pero no pudo evitar echar una última mirada al hombre que había visto en el rincón oscuro. Algo le decía que su presencia allí no era casual. Durante la misa, Teresa apenas prestó atención a las oraciones. Su mente estaba atrapada entre el eco de las palabras del sacerdote y la presencia del misterioso hombre. ¿De qué conocía su rostro? ¿Qué quería ese visitante del que hablaba Manuel? Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a salir en silencio, pero Teresa se quedó atrás, atrapada en sus pensamientos. Manuel la observó desde lejos, y aunque parecía entender su actitud pensativa, no se atrevió a acercarse. Finalmente, Teresa decidió salir al aire libre. El frío de la tarde la envolvió, pero la brisa no logró despejar las nubes que nublaban su mente. Caminó lentamente hacia la plaza del pueblo, donde la procesión comenzaría en poco tiempo. El sonido de las campanas aún resonaba en el aire, y el murmullo de la multitud comenzaba a crecer. Fue entonces cuando escuchó un paso firme detrás de ella. Giró rápidamente, y allí estaba el hombre de la iglesia, caminando con paso decidido hacia ella. Teresa, con el corazón acelerado, lo observó más de cerca. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Teresa supo que había algo más que coincidencia en su presencia. El hombre la miraba fijamente, como si hubiera estado esperándola. Teresa, dijo con una voz suave pero firme, ha pasado mucho tiempo. Y, por fin, Teresa comprendió. El misterio que tanto la había inquietado durante todo el día se había resuelto. El visitante no era un desconocido, sino alguien de su propio pasado. Capítulo 3. El regreso del pasado. El aire fresco de la tarde golpeaba la piel de Teresa mientras se mantenía inmóvil frente al hombre que la observaba fijamente. El sonido lejano de los cantos de la procesión comenzaba a perderse en la brisa, y el bullicio del pueblo parecía desvanecerse en ese instante de quietud. Teresa sentía que el mundo se había detenido por completo. El hombre frente a ella no era alguien que se presentara todos los días en el pueblo. Era alguien que había formado parte de su niñez, de su pasado, de esos recuerdos que ella había guardado en lo más profundo de su ser. Era Adrián, un joven que había desaparecido hacía años sin dejar rastro, y cuyo regreso no era algo que nadie había anticipado. Durante su infancia, Adrián había sido un amigo cercano, aunque su relación nunca pasó de las fronteras de una amistad inocente. Juntos habían jugado en los campos, habían explorado los rincones del pueblo, y habían compartido momentos llenos de complicidad. Pero un día, sin previo aviso, Adrián se fue. Nadie en el pueblo había sabido nunca qué le ocurrió o por qué había partido tan repentinamente. Su desaparición había dejado un vacío en el corazón de Teresa, pero también un profundo misterio que había permanecido sin resolver. Y ahora, aquí estaba, frente a ella, como si nunca se hubiera ido, como si el tiempo no hubiera pasado. Adrián, susurró Teresa, sin saber si debía sentirse sorprendida, enojada o incluso confundida. Sus palabras salieron de sus labios como un eco lejano, como si su mente no pudiera comprender aún lo que estaba sucediendo. El hombre, con su rostro maduro pero familiar, la observaba con una mezcla de nostalgia y algo más que no logró identificar.
Sus ojos, aquellos ojos que alguna vez le parecieron tan cercanos, ahora reflejaban una tristeza profunda, como si el peso de los años hubiera dejado huellas invisibles en su alma. Te lo he dicho antes, Teresa, dijo Adrián con una voz grave pero suave, ha pasado mucho tiempo. Pero nunca pude olvidarte. Teresa lo miró fijamente, sin poder creer lo que escuchaba. Las palabras de Adrián flotaban en el aire, pero su mente aún no lograba procesarlas por completo. ¿Por qué había regresado después de tanto tiempo? ¿Qué había sucedido en esos años que lo habían mantenido lejos de todos los que lo conocían? Y, lo más importante, ¿por qué ahora, después de tanto silencio, había decidido volver al pueblo? ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente, su voz temblando por la emoción contenida. ¿Qué te trae de vuelta? Adrián pareció dudar un momento antes de responder. Sus ojos se desvió brevemente hacia el horizonte, como si tratara de encontrar las palabras correctas, las que pudieran explicar su regreso. No fue una decisión fácil, dijo con calma. He vivido muchos años fuera de aquí, buscando respuestas a preguntas que ni yo mismo sabía si debía formular. Pero cuando supe que el Domingo de Ramos se acercaba, supe que era el momento. Volví para entender mi pasado, para encontrar la paz con lo que dejé atrás. Teresa lo observaba atentamente. No comprendía todo lo que decía, pero había algo en sus palabras que resonaba en su corazón. Ella también había estado buscando algo durante todos estos años, algo que no podía definir. Había crecido, pero algo seguía vacío en su vida, como si faltara una pieza importante del rompecabezas. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Por qué te fuiste? Preguntó Teresa, incapaz de contener más su curiosidad. Las palabras salían de su boca como un torrente, exigiendo respuestas que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Adrián respiró profundamente antes de hablar. Sus manos, que antes parecían firmes, ahora temblaban levemente, como si la carga de sus recuerdos le fuera demasiado pesada. Me fui porque necesitaba escapar, dijo finalmente, con una sinceridad que impactó a Teresa. No podía quedarme en un lugar donde me sentía atrapado, donde no encontraba mi propósito. Mi familia, las expectativas, el peso de todo eso, me superó. Quería ser libre, y creí que si me alejaba, podría encontrar lo que buscaba. Pero me equivoqué. Lejos de aquí, encontré más soledad que paz. Teresa se quedó en silencio, procesando lo que escuchaba. Nunca había imaginado que Adrián, el joven alegre y lleno de vida con el que había compartido tantas aventuras, hubiera estado tan marcado por algo tan profundo. El dolor en su voz era palpable, y algo dentro de Teresa comenzó a comprender su partida. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz suave, buscando entender los motivos detrás de su regreso. Adrián la miró fijamente, sus ojos brillando con una luz diferente, como si las sombras del pasado comenzaran a despejarse. Ahora quiero encontrar lo que perdí, dijo, y su voz sonaba más firme, más decidida. Y espero que tú puedas ayudarme, Teresa. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de una nueva promesa, pero también cargadas de una profunda incertidumbre. Teresa no sabía qué significaba ese ayudar que Adrián le pedía, pero sentía que algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre, estaba a punto de comenzar. En ese momento, un grupo de personas salió de la iglesia, y Teresa sintió que la presión del mundo exterior comenzaba a volver a invadir el espacio entre ellos. La procesión estaba a punto de empezar, y la multitud comenzaba a moverse hacia la plaza. Teresa miró a Adrián una vez más. Había tanto que decir, pero en ese instante, lo único que podía hacer era asentir. Vayamos, dijo finalmente, con una voz que no sonaba como la suya, pero que llevaba consigo una resolución que nunca antes había experimentado. Juntos, comenzaron a caminar hacia la plaza, en medio de la multitud que se agrupaba para la procesión. El bullicio, los cánticos, la música sacra, todo parecía seguir su curso, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Teresa sabía que para ella, para Adrián, nada sería igual. El pasado había regresado, y con él, un futuro incierto se desplegaba ante ellos, tan misterioso y complejo como el Domingo de Ramos en el que todo había comenzado. Este capítulo marca el regreso de Adrián y su encuentro con Teresa, trayendo consigo no solo respuestas sobre su partida, sino también una nueva incertidumbre sobre el futuro. Capítulo 4. Confesiones bajo la luz de las velas. La tarde comenzó a desvanecerse en una quietud que solo el pueblo de Teresa conocía.
A medida que la procesión avanzaba por las calles estrechas, el sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como si el propio paisaje estuviera marcando el inicio de un cambio. El aire fresco de la noche se filtraba entre los pliegues de las ropas y las velas que los feligreses sostenían con devoción, iluminando tenuemente sus rostros. Teresa caminaba junto a Adrián, ambos en silencio, envueltos en sus propios pensamientos. La multitud avanzaba con paso solemne hacia la plaza central, donde la misa del Domingo de Ramos llegaría a su punto culminante. Pero Teresa no podía concentrarse en los cánticos ni en la procesión. Su mente estaba completamente absorbida por la presencia de Adrián, por las palabras que había pronunciado, por las preguntas sin respuesta que se agolpaban en su mente. A cada paso, el peso de sus recuerdos compartidos, las aventuras y las risas de su niñez, se fusionaban con el misterio de su repentina desaparición. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué había decidido regresar después de tantos años de silencio? Y, lo más importante, ¿cómo afectaría su vida el regreso de aquel joven que había dejado una huella indeleble en su corazón? La plaza, en su mayoría, estaba llena de rostros familiares, pero Teresa se sentía ajena a todo. Los ojos de los demás no se posaban sobre ella, no se detenían en Adrián, pero ella sentía que la situación había cambiado para siempre. ¿Qué futuro les esperaba a ambos ahora que el pasado había resurgido de forma tan inesperada? La misa comenzó, pero Teresa no podía concentrarse. Estaba absorta en el rostro de Adrián, que caminaba a su lado con una serenidad que contrastaba con la turbación interna que ella sentía. Había algo en su actitud que la inquietaba, una calma que no encajaba con la urgencia que ella había percibido en su regreso. Mientras los otros se unían en oración, ellos permanecían en silencio, al margen, como dos figuras separadas por el mismo tiempo, pero que nunca habían logrado sincronizarse. Finalmente, al concluir la misa, las luces de las velas comenzaron a apagarse una a una, y la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Teresa y Adrián se quedaron atrás, observando cómo los últimos feligreses se retiraban, y un silencio profundo llenaba el aire. «Adrián», dijo Teresa, rompiendo el pesado silencio que los había envuelto durante toda la ceremonia. «Hay tantas cosas que quiero saber, tantas preguntas que me atormentan. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste atrás?» Adrián la miró, su rostro serio pero con una expresión de comprensión, como si hubiera esperado esta pregunta desde el momento en que regresó. Hizo una pausa antes de responder, como si las palabras que iba a decir fueran de algún modo demasiado pesadas para ser compartidas. «No fue fácil para mí, Teresa», comenzó, su voz suave pero firme. «Cuando era joven, sentía que el mundo que conocía me aprisionaba. Mi familia, el pueblo, todo me resultaba pequeño, estrecho. Quería ver más, explorar, sentir que podía ser alguien más allá de lo que se esperaba de mí. Y un día, decidí irme sin mirar atrás». Teresa lo escuchaba en silencio, pero algo dentro de ella se removía. Las palabras de Adrián, aunque sinceras, no explicaban del todo el dolor que ella había sentido por su ausencia. La sensación de abandono, la falta de respuestas, todo eso seguía pesando sobre su alma. «Pero, ¿por qué no regresaste nunca?», insistió, sin poder contener la emoción que comenzaba a surgir en su voz. «¿Por qué no me escribiste? ¿No me dijiste qué estaba pasando?». Adrián bajó la mirada, como si sintiera el peso de sus propios actos. Tomó un respiro largo antes de continuar. «Durante muchos años, me sentí perdido», dijo con una tristeza palpable. «No sabía cómo volver. Me alejé no solo de ti, sino de todo lo que me rodeaba. Durante un tiempo, pensé que estaba buscando algo, una respuesta, un propósito. Pero me di cuenta de que lo único que había hecho era alejarme de todo lo que realmente importaba. No quería enfrentarme a mis propios miedos, a mis errores, y mucho menos a ti. El regreso no fue fácil. Sentía que había traicionado demasiadas expectativas, que ya no podía encajar en un lugar que antes conocía tan bien». Teresa lo miraba fijamente. Las palabras de Adrián le hacían entender su sufrimiento, pero también lo herían, porque le revelaban que él había tomado una decisión por ella sin siquiera darle la oportunidad de comprender. Durante todo ese tiempo, había estado esperando, confiando en que algún día regresaría, pero nunca había recibido nada. La ausencia de Adrián había dejado un vacío en su vida que había sido imposible llenar con otras personas o experiencias. «Lo siento, Teresa», dijo Adrián, su voz quebrándose por un momento.
Lo siento mucho. No quería lastimarte. No sabía qué hacer, y tomé la decisión equivocada al irme sin decirte nada. Las palabras de Adrián le dolían profundamente, pero al mismo tiempo, las escuchaba como una especie de liberación. Durante tanto tiempo había guardado un rencor sordo, una tristeza que la había acompañado, y ahora, por fin, Adrián estaba allí, admitiendo sus errores. Teresa lo miró fijamente y, por un momento, el silencio se apoderó de ellos nuevamente. Las luces de las velas ahora se habían extinguido por completo, y la oscuridad comenzaba a envolverlos. Sin embargo, en esa quietud, Teresa sintió algo nuevo, una sensación que no sabía cómo interpretar. No era exactamente perdón, pero sí un entendimiento profundo de todo lo que había sucedido. No sé si puedo perdonarte de inmediato, Adrián, dijo finalmente, con la voz suave pero firme. Pero entiendo lo que me dices. Y aunque me duele, no me guardo rencor. Quizás porque, de alguna manera, yo también he estado buscando algo. Algo que se había perdido y que tal vez ahora podría encontrar de nuevo. Adrián la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Era evidente que no había terminado de lidiar con sus propios demonios, pero también lo era que su regreso no era solo una búsqueda de redención, sino de reconstrucción, de tratar de encajar de nuevo en el mundo que había dejado atrás. Gracias, Teresa. No sé si merezco tu comprensión, pero la aprecio más de lo que te imaginas, respondió él, con una sinceridad que reflejaba su deseo de sanar las heridas del pasado. La noche caía sobre ellos, y en el silencio de la plaza desierta, Teresa sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Quizás no todo estaba perdido. Quizás había espacio para la curación, para la reconstrucción de lo que una vez fue. Pero el camino no sería fácil, ni rápido. La relación que habían compartido, el amor y las heridas del pasado, necesitarían tiempo para sanar. Con un último vistazo a la plaza vacía, Teresa y Adrián se dieron la espalda al mismo tiempo. Un pequeño paso hacia el futuro, juntos, pero aún marcados por las cicatrices del pasado. La procesión había terminado, pero su viaje, aunque incierto, recién comenzaba. Capítulo 5. La espera y las sombras del pasado. La luz de la mañana aún estaba en su punto más tenue cuando Teresa despertó, pero no podía apartar de su mente los eventos de la noche anterior. El silencio que había seguido a las confesiones de Adrián había dejado un eco profundo en su corazón. Había algo en su voz, una fragilidad que nunca había notado en él antes. Y sin embargo, mientras la madrugada se filtraba entre las cortinas de su ventana, Teresa no podía evitar preguntarse qué significaba realmente todo eso. Se levantó de la cama, con la mente aún nublada, y caminó hacia la ventana. El pueblo despertaba lentamente, las primeras luces del día comenzaban a iluminar los techos de las casas, mientras los primeros pájaros se hacían oír con sus cantos suaves. Sin embargo, para Teresa, el mundo exterior parecía distante, como si estuviera observando la vida pasar desde una esfera separada. Algo en su interior se había desajustado, como si todo lo que había creído conocer estuviera ahora en revisión. Había algo que no podía dejar ir, la presencia de Adrián. Sabía que su regreso no era una simple casualidad. El regreso de él había reabierto las puertas de un pasado que ella había intentado dejar atrás. Y, sin embargo, ahora él estaba allí, justo frente a ella, con las cicatrices de su propio viaje, y una historia que necesitaba ser entendida. No había decidido aún si debía buscar respuestas o si seguiría su vida sin intentar encajar las piezas del rompecabezas de su relación. Pero lo que sí sabía era que todo lo que había pasado hasta ahora ya no podía considerarse lo mismo. El regreso de Adrián había sido como una tormenta repentina que desordenó todo, y ahora ella se encontraba en medio de los escombros, tratando de encontrar su lugar. Esa mañana, sin embargo, Teresa tenía otros asuntos que atender. Era el día en que su madre había prometido recibir a varios de los vecinos para una pequeña reunión en su casa, algo habitual en el pueblo cuando las festividades llegaban a su fin. Aunque la jornada se presentaba como una más en la rutina diaria, algo le decía a Teresa que todo cambiaría a partir de ese día. Quizá la conversación pendiente con Adrián le había dejado inquieta, o tal vez eran las preguntas sin respuesta lo que seguía dándole vueltas en la cabeza. Sin embargo, no podía dejar que la incertidumbre dominara todo lo que hacía. La vida del pueblo seguía, y ella debía cumplir con sus compromisos. Cuando llegó a la sala, el ambiente era caluroso, lleno de risas suaves y murmullos de viejas conversaciones que nunca parecían desvanecerse.
La casa de Teresa era pequeña, pero acogedora. Los muebles de madera oscura y las cortinas de lino blanco le daban un aire de sencillez y calidez. Su madre, una mujer que siempre había estado ocupada con los quehaceres del hogar, parecía feliz de recibir a las vecinas. Teresa no podía evitar notar el contraste entre el bullicio de la sala y el tumulto en su propia mente. Mientras las voces se fundían en una marea de palabras, Teresa buscaba un respiro. Se retiró al jardín trasero, donde el sol comenzaba a calentar la tierra aún fresca de la mañana. Las flores silvestres que habían crecido desordenadamente a lo largo de la cerca eran ahora una maraña de colores: rosas, lilas, amarillos brillantes. Era un rincón que le traía paz, y el contraste entre la belleza simple de la naturaleza y su confusión interna la hacía sentir, aunque por un momento, que todo estaba en su lugar. En ese instante, un sonido la sacó de sus pensamientos. Era el crujir de la puerta trasera, seguida de pasos suaves. Teresa se giró, y vio a Adrián acercarse hacia ella, con una expresión seria en su rostro. Algo en su porte la hizo detenerse. No era el mismo hombre que había estado a su lado en la procesión, ni el que había confesado sus errores. Era alguien diferente, como si una sombra más oscura hubiera caído sobre su alma. «Hola, Teresa», dijo Adrián, su voz grave, pero con una inquietud palpable. Aunque sus palabras eran sencillas, había algo en la forma en que las dijo que transmitía una urgencia que ella no podía ignorar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Teresa, sin ocultar la sorpresa que le causaba su presencia. Había estado tan absorta en sus propios pensamientos que no esperaba verlo en este momento. Además, sabía que la reunión de su madre continuaba dentro de la casa, y no quería que él causara más revuelo del necesario. «Necesito hablar contigo», respondió Adrián, mirando alrededor, como si buscara un lugar más apartado. «Hay algo que debo decirte, algo que no pude decirte la última vez». Teresa, aún desconcertada, lo miró en silencio durante un momento. Su corazón latía con fuerza, y aunque su mente le pedía que evitara involucrarse más, una parte de ella sabía que no podía seguir esquivando lo que él representaba. El pasado había vuelto para ella con la misma intensidad con la que había desaparecido, y en algún nivel, no podía escapar de la necesidad de comprender qué había sucedido entre ellos. «¿Qué es tan importante?», preguntó, ahora con un tono que trataba de ser calmado, pero que delataba la tensión que sentía. Adrián dio un paso hacia ella y, con un suspiro, comenzó a hablar. «Desde que regresé, he estado tratando de entender lo que realmente me trajo de vuelta. No se trata solo de lo que dejé atrás aquí, sino de las cosas que nunca pude resolver conmigo mismo. Durante todos estos años, he estado huyendo, Teresa, huyendo de las consecuencias de mis decisiones. Y he intentado encontrar un propósito, algo que me diera sentido. Pero ahora que estoy aquí, sé que no puedo seguir adelante sin hablar de lo que realmente pasó entre nosotros». Las palabras de Adrián golpearon a Teresa como una ola, dejándola sin aliento. Había algo en su mirada que le decía que esto era más profundo de lo que podía comprender en ese momento. «Lo que pasó», continuó Adrián, vacilante. «No sé si lo sabías, pero nunca fue solo una cuestión de mí y el mundo que dejé atrás. La razón por la que me fui fue porque no pude quedarme. No pude quedarme y ser la persona que tú esperabas que fuera. Y, al final, me convertí en alguien más. Alguien que ya no podía regresar a ese lugar, a esa vida. Pero ahora no sé si puedo seguir negando lo que siempre estuvo en el fondo de mi ser». Teresa lo miró en silencio, sin saber cómo responder. El dolor en su voz era claro, y por primera vez, comprendió que había mucho más en la historia de Adrián de lo que ella había imaginado. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián levantó la mirada hacia ella, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «No lo sé, Teresa. Solo sé que quiero que me escuches, porque hay algo que debo aclarar antes de que el pasado se vuelva más pesado de lo que ya es». Teresa suspiró profundamente, entendiendo que lo que comenzaba como una conversación inocente estaba tomando una dirección mucho más profunda y dolorosa. Este encuentro marcaría un punto de no retorno. Capítulo 6. La verdad revelada. El sol ya había comenzado a declinar en el horizonte cuando Adrián y Teresa se sentaron en el banco del jardín. El aire fresco de la tarde les envolvía, pero ni la brisa ni el canto lejano de los pájaros lograban aliviar la tensión que colgaba entre ellos. Teresa no podía dejar de mirar a Adrián,
sus ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. El regreso de él había agitado algo profundo dentro de ella, una mezcla de emociones que no podía identificar completamente. Adrián, por su parte, parecía estar luchando con sus propias palabras. Había algo en su expresión que denotaba una lucha interna, como si estuviera decidiendo si debía revelar algo que podría cambiarlo todo. Su mirada se desvió hacia el suelo, y por un momento, permaneció en silencio, buscando el valor necesario para continuar. Finalmente, fue Teresa quien rompió el silencio. «¿Qué es lo que no me has contado, Adrián?», preguntó con calma, pero su voz temblaba ligeramente. Sabía que algo más había detrás de sus palabras, algo que aún no había sido dicho, y la curiosidad la consumía. Adrián levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Teresa. Había en su mirada una mezcla de arrepentimiento y una tristeza tan profunda que, por un instante, Teresa sintió que las palabras no bastaban para expresar lo que él parecía estar sintiendo. «Hay algo que nunca te dije», comenzó, su voz más baja que antes. «Algo que me persigue desde que me fui, y que no pude dejar atrás. Fue la razón por la que tomé la decisión de marcharme, y la razón por la que nunca volví». Teresa lo observaba en silencio, sin interrumpirlo, dejando que él hablara a su propio ritmo. Sabía que las palabras de Adrián no solo abrirían viejas heridas, sino que también darían forma a un pasado que ella había intentado olvidar. «Cuando me fui, no solo huía del pueblo, de lo que esperaban de mí. Huía también de mí mismo», continuó Adrián, luchando por encontrar la manera de expresarse. «No sé si alguna vez te lo conté, pero tuve una relación que me cambió por completo. Fue algo breve, algo que comenzó como una distracción, pero terminó siendo mucho más de lo que esperaba». Teresa frunció el ceño, el corazón acelerado. Nunca había oído nada de esto. Nunca había sabido que Adrián hubiera tenido una relación con alguien más, y eso la golpeó de manera inesperada. No era celos lo que sentía, sino una sensación de vacío, como si una pieza importante del rompecabezas de su vida hubiera sido eliminada sin previo aviso. «¿Con quién?», preguntó, el tono de su voz firme pero con una pizca de incertidumbre. Adrián respiró profundamente antes de responder. «Con una mujer en la ciudad», dijo, su voz temblando levemente. Su nombre era Elisa. Era diferente a todo lo que conocía en este pueblo. Me atrajo de inmediato, y, al principio, pensé que solo era una aventura, algo pasajero. Pero pronto me di cuenta de que lo que había comenzado como un escape, se convirtió en algo más profundo. Algo que no pude controlar». Teresa lo miró fijamente, sus emociones chocando. No era solo la relación en sí lo que le causaba conflicto, sino el hecho de que nunca le había hablado de ella. Habían compartido tanto tiempo juntos, y sin embargo, él había guardado ese secreto para sí mismo. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Teresa, la incredulidad en su voz clara. «¿Por qué me dejaste sin saber, sin siquiera una palabra?». Adrián bajó la cabeza, el peso de sus propios errores reflejado en su rostro. «Lo intenté, Teresa. Pero cuando me di cuenta de lo que había hecho, sentí que ya no tenía derecho a decirte nada. Me sentí avergonzado, como si te estuviera traicionando. Y, además, sentí que ya no podía volver atrás. La relación con Elisa me había transformado, y no estaba seguro de quién era ya cuando decidí irme. No podía presentarme frente a ti, no podía enfrentarme a esa verdad. Y, con el tiempo, todo se fue complicando más. Elisa no entendía por qué no podía quedarme con ella, y yo no sabía qué hacer. Me sentí atrapado, entre dos mundos, sin poder decidirme por ninguno. El silencio llenó el espacio entre ellos. Teresa no podía procesar lo que acababa de escuchar. Durante todo el tiempo que había esperado a Adrián, nunca había imaginado que las razones detrás de su partida fueran tan complejas. Había creído que su marcha había sido solo un acto impulsivo, un escape del pueblo y de la vida que había dejado atrás. Pero ahora entendía que había mucho más, que Adrián había estado luchando con algo que ni siquiera él mismo podía comprender completamente. «¿Y entonces, por qué volviste?», preguntó Teresa, finalmente, sin poder evitar la pregunta que había estado rondando en su mente desde que Adrián apareció en el pueblo nuevamente. «¿Por qué regresar después de todo este tiempo?». Adrián la miró, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de resolución y arrepentimiento. «Regresé porque, después de todo este tiempo,
Entendí que no podía seguir huyendo. Cuando te vi en la procesión, algo en mí despertó. Fue como si todo lo que había estado ignorando durante años regresara de golpe. No podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. No podía seguir con Elisa, ni con la idea de que mi vida podía continuar sin hacer frente a lo que había dejado atrás aquí, contigo. Necesitaba encontrar una forma de redimirme, de reparar lo que había roto. Teresa sentía una mezcla de emociones que no podía ordenar. Las palabras de Adrián la conmovían, pero al mismo tiempo, le dolían profundamente. No sabía si podía perdonarlo de inmediato, si las cicatrices del pasado podrían curarse con simples palabras. No sé qué hacer con todo esto, Adrián, dijo, su voz vacilante. No sé si podré perdonarte. O si quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. El tiempo que has estado fuera ha cambiado muchas cosas, y no sé si puedo volver a confiar en ti. Adrián asintió, comprendiendo el dolor en sus palabras. Lo sé, Teresa. No espero que todo se solucione ahora mismo. Pero lo que quiero es que me escuches, que entiendas por qué hice lo que hice. Y, aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para sanar lo que se rompió. Teresa lo miró en silencio, sus pensamientos agolpándose. El regreso de Adrián no solo había reabierto las heridas del pasado, sino que también había encendido una chispa de esperanza y confusión en su corazón. No sabía qué depararía el futuro, pero lo que sí sabía era que la verdad, por dura que fuera, tenía el poder de cambiar todo. Y, quizás, eso era lo único que podían hacer ahora, reconstruir lo que alguna vez fue, paso a paso. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. En ese instante, entre las sombras del pasado y la luz de un futuro incierto, Teresa y Adrián permanecieron en silencio, sabiendo que el camino hacia la redención no sería fácil, pero que, por primera vez, ambos tenían la oportunidad de enfrentarse a la verdad. Capítulo 7. La decisión en el umbral. Las semanas pasaron como un torrente que no permitía respiro. El aire en el pueblo parecía denso, como si las tensiones acumuladas entre sus habitantes se hubieran convertido en una nube que cubría cada rincón. La conversación entre Adrián y Teresa había quedado suspendida en el aire, como un lazo invisible que los mantenía conectados, pero aún sin resolver lo que verdaderamente les unía. Mientras tanto, el ritmo del pueblo seguía su curso, ajeno a las preguntas no respondidas que ambos guardaban. El tiempo no parecía ayudar a Teresa. Cada día que pasaba, sentía la distancia entre ella y Adrián crecer más y más, no porque él se hubiera alejado físicamente, sino porque sus corazones parecían haberse desviado por caminos distintos. La sombra del pasado de Adrián continuaba pesando sobre ella, como una carga invisible que no podía soltar. Había días en los que se sentía abrumada, y otros en los que sus pensamientos se aligeraban, solo para ser arrastrados nuevamente por las dudas y las inseguridades. A medida que las mañanas se tornaban más frescas, con la llegada de la nueva estación, Teresa se encontraba cada vez más sola en sus pensamientos. Su madre, ajena a los conflictos que se gestaban en su interior, seguía su rutina diaria con la misma dedicación de siempre. A menudo, Teresa se refugiaba en los paseos solitarios por el campo, buscando en la naturaleza la calma que su alma ansía, pero que nunca parecía encontrar. Sin embargo, fue en esos momentos de quietud cuando se dio cuenta de lo que realmente le atormentaba. No era solo el secreto de Adrián, sino lo que había dejado de ser entre ellos. La relación que había tenido con él, tan profunda en su juventud, había cambiado de forma irreversible. Los años de distancia, las ausencias, las decisiones tomadas en momentos de desesperación, todo eso había erosionado lo que alguna vez fue. Teresa sentía que había algo dentro de ella que ya no era el mismo, que las heridas del pasado la habían transformado. Y sin embargo, no sabía si quería abandonar la posibilidad de volver a acercarse a Adrián, aunque solo fuera para entender lo que había sucedido. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Teresa decidió que debía hablar con Adrián. Ya no podía seguir acumulando incertidumbre ni dejar que el peso de las dudas continuara arrastrándola. Necesitaba escuchar la verdad completa de sus labios, sin rodeos, sin excusas. Solo entonces podría tomar una decisión sobre qué camino seguir. Si quería entender si era posible reconstruir lo que alguna vez tuvieron o si, por el contrario, era mejor seguir adelante por separado. A esa hora, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, y el paisaje parecía un cuadro de tonos dorados y rojizos.
Teresa se dirigió al lugar donde había prometido encontrarse con él, el viejo banco en el jardín trasero de su casa, el mismo que tantas veces había sido testigo de sus pensamientos y de sus decisiones, en silencio. Cuando llegó allí, vio que Adrián ya estaba esperando. Estaba sentado, con la cabeza inclinada, como si estuviera esperando algo que no sabía si llegaría. Al verlo, el corazón de Teresa dio un vuelco. Había algo en su postura que le transmitía una sensación de resignación, de alguien que ya había aceptado que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Adrián, dijo ella, con voz suave, pero firme. Era hora de que ambos se enfrentaran a la verdad. Adrián levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Has decidido algo?, preguntó él, sin levantarse del banco. Su tono era bajo, como si temiera que sus palabras pudieran romper el delicado equilibrio que los mantenía ahí, frente a frente. Teresa se quedó en silencio unos segundos, observando cómo la luz del atardecer caía suavemente sobre su rostro. Sabía que este momento, esta conversación, marcaría un antes y un después. No podía seguir arrastrando las sombras del pasado, ni vivir con las preguntas sin respuesta. Necesitaba claridad, aunque fuera dolorosa. Sí, he decidido algo, respondió Teresa finalmente. Su voz sonaba segura, pero en su interior sentía el torbellino de emociones que había intentado ignorar durante semanas. Quiero saber la verdad, Adrián. Toda la verdad. Sin más secretos, sin más silencios. Solo así podré decidir qué hacer con todo esto. Si puedo seguir adelante o si debo dejar ir lo que hemos sido. Adrián se quedó en silencio, como si sus palabras la hubieran golpeado con fuerza. Parecía que algo en él había cedido, como si una carga pesada se hubiera aligerado un poco. Se levantó lentamente del banco y dio un paso hacia Teresa, sin apartar la mirada de ella. Te debo la verdad, Teresa. Y he estado luchando con eso, con el miedo a perderte, con el miedo a que ya no haya forma de arreglar lo que se rompió entre nosotros, dijo, su voz temblorosa, pero decidida. He cometido muchos errores. El primero fue no decirte lo que realmente estaba pasando conmigo cuando más lo necesitabas. Y el segundo, fue no entender que el amor no puede ser solo una decisión, sino algo que se cultiva día a día, algo que no se puede dar por sentado. No supe valorarlo, y me fui sin comprender lo que dejaba atrás. Las palabras de Adrián, finalmente, comenzaron a derribar las murallas que Teresa había construido alrededor de su corazón. La emoción contenida en su voz le tocó el alma, y aunque el dolor seguía ahí, había algo en la sinceridad de sus palabras que comenzaba a sanar la herida. Lo que pasó con Elisa no fue más que una huida. Una huida de mí mismo, de la culpa que sentía por haberte dejado, por haberte fallado, continuó Adrián, ahora más cerca de Teresa. Ella podía ver la angustia en su rostro, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. Pero al final, me di cuenta de que lo único que me quedaba por hacer era enfrentarlo. Regresé porque sé que, aunque todo lo que hice no tiene perdón, lo que queda entre nosotros sigue siendo importante. Si hay alguna posibilidad de redimirme, de corregir mis errores, quiero intentarlo. Teresa lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No quería llorar, no quería que ese momento se convirtiera en una explosión de sentimientos, pero era inevitable. El dolor de los años, la rabia, la frustración, todo eso comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad. No sé si podremos volver a ser lo que fuimos, dijo Teresa, finalmente. Pero lo que sí sé es que necesito tiempo. Tiempo para procesarlo, tiempo para perdonarte, si es que algún día lo haré. Adrián asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. No había promesas que hacer en ese momento, solo la certeza de que ambos necesitaban sanar, y que ese proceso no podía apresurarse. Lo entiendo, respondió él, con la voz llena de humildad. No había arrogancia en sus palabras, solo una sincera disposición para enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Teresa dio un paso atrás, sintiendo la brisa fresca de la tarde acariciar su rostro. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia la resolución aún era incierto. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo que venía sería una oportunidad para sanar, aunque el futuro permaneciera en sombras. Veremos qué pasa, dijo Teresa, antes de girarse lentamente y comenzar a caminar hacia la casa. Las luces de la tarde comenzaban a desvanecerse, pero una pequeña chispa de esperanza había nacido en su corazón. Adrián permaneció allí,
observándola alejarse, sabiendo que, por fin, había dado el primer paso hacia la redención. Capítulo 8. Los ecos del pasado. Los días transcurrieron con una lentitud desconcertante. Teresa intentaba retomar su rutina diaria, pero la conversación con Adrián seguía resonando en su mente como un eco persistente, que no la dejaba en paz. Aunque había decidido darle tiempo a la situación, no podía evitar pensar en las palabras de él, en la sinceridad que había mostrado, y en lo que eso podría significar para su futuro. Había momentos en los que se despertaba por la mañana con la esperanza de que la angustia que sentía comenzara a desvanecerse. Sin embargo, en cuanto sus pensamientos volvían a Adrián, la herida se abría nuevamente. ¿Podría perdonarlo algún día? ¿Sería posible reconstruir lo que una vez habían tenido? La duda se cernía sobre ella como una niebla espesa que se negaba a disiparse. Por las tardes, cuando la luz del sol comenzaba a declinar, Teresa solía caminar por los alrededores del pueblo. No buscaba nada en particular, solo el consuelo de la soledad y el aire fresco que despejaba su mente. Pero en esos paseos, se encontraba constantemente con viejos recuerdos, con ecos de un tiempo que parecía cada vez más lejano. Imágenes de su juventud, de su relación con Adrián, de los días en los que todo parecía sencillo y lleno de promesas, se deslizaban ante sus ojos como sombras fugaces. El pueblo, con su quietud y sus calles empedradas, parecía inmune al paso del tiempo. Las casas, las iglesias, los árboles en las plazas, todo permanecía igual, pero Teresa sentía que ella misma había cambiado. Los años, las experiencias y las decisiones la habían moldeado de una manera que no podía comprender del todo. Ya no era la misma chica que había compartido risas y secretos con Adrián en aquellos días de su juventud. Ahora, era una mujer marcada por las cicatrices de un amor perdido, de una traición que aún no lograba perdonar. Una tarde, mientras paseaba cerca del río, se encontró con la madre de Adrián. La mujer, que siempre había sido amable con Teresa, la observó detenidamente, como si quisiera decirle algo, pero no se atrevía. Teresa la saludó con una sonrisa tímida, pero en los ojos de la madre de Adrián pudo ver una tristeza profunda, como si ella también estuviera luchando con sus propios recuerdos y con la situación que se había desencadenado en su familia. ¿Cómo está Adrián?, preguntó la madre, rompiendo el silencio que había quedado entre ellas. Su voz tembló un poco al pronunciar el nombre de su hijo, y Teresa pudo ver cómo la mujer se reprimía las lágrimas que amenazaban con salir. Está bien, respondió Teresa, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro sentía una gran angustia. No quería hablar de Adrián, ni de lo que había sucedido, pero sentía la presión de la madre de él, de la necesidad de comprender si su hijo realmente estaba arrepentido, si había una oportunidad de que las cosas cambiaran. Mi hijo. La voz de la madre se quebró, y Teresa se detuvo al verla tan vulnerable. Mi hijo ha sufrido mucho, Teresa. Y sé que no tiene derecho a pedirte perdón, ni a pedirte nada. Pero, quiero que sepas que él te quiere. Siempre te ha querido, aunque no supiera cómo demostrarlo. Y aunque te falló, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar sus errores. Teresa la miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No esperaba escuchar aquello, no esperaba que la madre de Adrián le hablara de esa manera, como si comprendiera la profundidad del sufrimiento que ambos habían atravesado. No sé si puedo perdonarlo, señora, respondió Teresa, con la voz casi inaudible, como si las palabras le costaran salir. El nudo en su garganta era tan fuerte que sentía que no podía respirar con libertad. El dolor es grande. Y aunque entiendo lo que él dice, aunque veo que está arrepentido, no sé si puedo volver a confiar en él. La madre de Adrián la miró con una compasión que la conmovió profundamente. Fue un silencio largo, cargado de entendimiento y de una tristeza compartida, antes de que la mujer hablara nuevamente. No te pido que lo perdones de inmediato, Teresa. Solo te pido que lo escuches. A veces, las personas que más nos hieren son las que más necesitamos, aunque no siempre lo sepamos. El tiempo puede ser cruel, pero también puede curar las heridas si dejamos que el amor entre en nuestro corazón. Las palabras de la madre de Adrián calaron profundamente en Teresa. Aquella mujer, que había perdido tanto, que había visto a su hijo alejarse y ahora, regresar marcado por su propio dolor, le ofrecía algo que Teresa no sabía si estaba lista para aceptar, la posibilidad de abrir su corazón nuevamente. Con una leve inclinación de cabeza, Teresa se despidió de la madre de Adrián y continuó su paseo, pero ahora algo había cambiado dentro de ella.
La conversación había removido algo en su interior, algo que había permanecido cerrado por tanto tiempo. ¿Podría realmente perdonar a Adrián? ¿Sería posible reconstruir lo que una vez habían sido? Esa noche, cuando Teresa regresó a su casa, su mente estaba llena de pensamientos y de emociones encontradas. Por primera vez, la idea de darle otra oportunidad a Adrián no parecía tan lejana. El amor, ese que había compartido con él en el pasado, aún parecía estar allí, enterrado bajo las heridas, pero presente. Sin embargo, el miedo a ser herida de nuevo la frenaba. El tiempo, pensó Teresa, no curaba las heridas por sí mismo, pero podía ayudar a ver las cosas con más claridad. Quizás era hora de tomar una decisión, de entender si el amor que una vez compartieron podía renacer de las cenizas del pasado. Pero antes de eso, necesitaba enfrentarse a sí misma, a sus propios miedos, y ver si podía dejar ir la rabia y el dolor que lo acompañaban. Esa noche, mientras el silencio de la casa la envolvía, Teresa tomó una decisión. Necesitaba hablar con Adrián nuevamente. Necesitaba escuchar de sus labios, una vez más, lo que su corazón sentía, y si él estaba dispuesto a dar lo que fuera necesario para reparar lo que se había roto. La incertidumbre seguía siendo grande, pero algo dentro de ella le decía que este era el momento. El momento de enfrentarse a los ecos del pasado y decidir, finalmente, si estaba dispuesta a abrir su corazón otra vez. La noche avanzaba lentamente, y con ella, las sombras de las dudas también se desvanecían poco a poco. Teresa sabía que el día siguiente sería clave. Y quizás, solo quizás, sería el primer paso hacia una nueva oportunidad. Capítulo 9. La confrontación de los sentimientos. El día amaneció gris, como si el cielo mismo se hubiera sumido en la incertidumbre que envolvía a Teresa. Durante la noche, sus pensamientos se habían agolpado en su mente con tal intensidad que apenas pudo descansar. Aquella decisión, tan urgente, de enfrentarse a Adrián la había dejado inquieta, incapaz de encontrar un refugio en el sueño. Ahora, al despertar, sentía que el peso de la responsabilidad sobre sus hombros era más grande que nunca. Durante toda la mañana, mientras realizaba las tareas cotidianas, sus manos parecían moverse mecánicamente, como si su mente estuviera muy lejos de lo que hacía. El pueblo seguía su curso habitual, con los niños corriendo por las calles, los comerciantes abriendo sus tiendas y las mujeres charlando en los mercados. Sin embargo, Teresa no podía quitarse la sensación de que algo más importante se estaba desarrollando en su vida, algo que definiría su futuro. El aire fresco de la mañana no lograba calmar la tormenta interna que sentía. Finalmente, decidió que ese sería el día. No podía postergar más lo que tenía que hacer. Adrián debía saber, de una vez por todas, lo que ella sentía y lo que estaba dispuesta a hacer con respecto a su relación. No importaba si el futuro era incierto, si las dudas seguían pesando en su corazón, o si el miedo al dolor la paralizaba. Necesitaba enfrentarse a sus propios sentimientos. A media tarde, Teresa se dirigió a la casa de Adrián, el mismo lugar donde, en otras épocas, se había sentido tan bienvenida, tan parte de algo. El camino que llevaba hasta su hogar, siempre conocido, ahora le parecía diferente, como si cada paso que daba la alejara más de la joven que había sido en el pasado. La tierra bajo sus pies, antes tan familiar, se sentía ahora ajena. Al llegar, encontró la puerta abierta, como si esperara su llegada. Adrián estaba sentado en la vieja silla de madera que solía usar para descansar después de los largos días de trabajo, con la mirada fija en el horizonte, pero sin realmente ver nada. La quietud del momento lo hacía parecer un hombre atrapado en sus propios pensamientos, como si también estuviera esperando el desenlace de la conversación que ambos sabían que debía tener lugar. Cuando Teresa entró en el jardín, Adrián levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron. No era la misma mirada de hace semanas, llena de confusión y culpabilidad. Ahora había algo más en sus ojos, una sincera esperanza. Sin embargo, esa mirada también llevaba consigo un rastro de incertidumbre, como si temiera que las palabras que estaban por salir de sus bocas cambiaran todo para siempre. «Te he estado esperando», dijo Adrián, con una voz suave pero llena de emoción contenida. Era evidente que había estado reflexionando sobre lo que diría, pero al mismo tiempo, su inseguridad lo mantenía en vilo. Teresa notó que su voz temblaba ligeramente, como si la necesidad de ser escuchado le costara más de lo que imaginaba. Teresa lo miró fijamente, sin saber por dónde empezar. Durante tanto tiempo había evitado este momento, pero ahora que finalmente estaba aquí,
las palabras parecían escapar de su alcance. Respiró hondo y dio el primer paso, acercándose lentamente. Necesito que me digas la verdad, Adrián. Toda la verdad, sin reservas, dijo con firmeza, aunque el nudo en su garganta intentaba acallar su voz. No podía permitirse ser débil. No ahora. Adrián asintió lentamente y, por un momento, permaneció en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, las dejó salir, como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Sé que te he fallado, Teresa. Y no puedo cambiar lo que pasó. No puedo cambiar el daño que te causé, ni el tiempo que perdí sin hacer lo correcto. Pero lo que sí puedo hacer es decirte, de corazón, que estoy dispuesto a luchar por lo que tuvimos, por lo que todavía podría ser, si me das la oportunidad. Teresa lo observó, buscando en su rostro cualquier indicio de falsedad, cualquier signo de que sus palabras no fueran completamente sinceras. Pero lo que vio fue un hombre diferente al que había dejado atrás. Aunque su rostro aún mostraba las huellas de su sufrimiento, había algo en su mirada que le decía que no mentía. Sin embargo, las dudas seguían siendo una pesada carga en el corazón de Teresa. ¿Por qué, Adrián?, preguntó, con un suspiro profundo. No podía evitar preguntarse qué lo había llevado a regresar, qué había cambiado en él para que ahora dijera estas cosas. ¿Era realmente amor lo que lo movía, o simplemente arrepentimiento? ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó, ¿por qué regresar a mí? Adrián se levantó de la silla, con la determinación de alguien que sabe que debe exponer lo más profundo de su ser para ser comprendido. Dio un paso hacia ella, y en sus ojos había una sinceridad tan palpable que Teresa no pudo evitar sentirse conmovida, aunque la distancia emocional seguía presente. Porque nunca dejé de amarte, Teresa. Aunque tomé decisiones equivocadas, aunque me alejé por miedo, siempre supe que tú eras lo único real en mi vida. El tiempo y las circunstancias nos separaron, pero mi amor por ti nunca desapareció. Regresé porque, al fin, entendí que no hay nada más importante que arreglar lo que está roto entre nosotros, aunque no sepa si eso será posible. Solo sé que no quiero irme de nuevo sin saber si hay algo que podamos reconstruir. Las palabras de Adrián golpearon el corazón de Teresa con una intensidad que no esperaba. El amor que él describía, aunque lleno de dolor, resonaba profundamente en ella. A lo largo de los años, Teresa había guardado ese amor en un rincón de su alma, y aunque había intentado olvidarlo, la verdad era que nunca dejó de sentirlo. Ahora, enfrentada a la sinceridad de Adrián, la herida del pasado se volvía menos amarga y más melancólica, como un eco de lo que una vez fue. Pero, al mismo tiempo, el miedo seguía presente. Teresa sabía que perdonar no era algo que pudiera hacer de inmediato. El camino hacia el perdón era largo, y el miedo a que la historia se repitiera, a que él volviera a fallarle, la mantenía a la defensiva. No sé si puedo hacerlo, Adrián, respondió, con voz temblorosa pero firme. No podía prometerle nada en ese momento. Era incapaz de hacerlo. El dolor era demasiado reciente, las cicatrices demasiado profundas. Necesito tiempo. No puedo perdonarte ahora mismo, no puedo olvidarlo todo así, de la noche a la mañana. Adrián la miró, comprendiendo el alcance de sus palabras. No se acercó más a ella, respetando su espacio, aunque su mirada seguía llena de anhelo y arrepentimiento. Lo sé, dijo, con una voz suave, casi inaudible. Y te daré ese tiempo, Teresa. Te lo debo. La conversación no terminó en ese momento. En lugar de una resolución definitiva, se convirtió en un punto de partida. Aunque el futuro seguía siendo incierto, algo había cambiado entre ellos. Teresa se dio cuenta de que, aunque no podía olvidar el pasado, había algo en ella que comenzaba a permitirle la posibilidad de un futuro diferente. Sin promesas, sin certezas, solo el deseo de sanar. Al salir de la casa de Adrián, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, y Teresa se dio cuenta de que, aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Capítulo 10. La espera y la esperanza. La mañana siguiente a la conversación con Adrián transcurrió lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando algo que aún no sabía. Teresa se despertó temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su ánimo. No sabía si era el peso de las palabras que había intercambiado con Adrián, o la incertidumbre que le había invadido, pero todo parecía más cargado que de costumbre. A pesar de que había decidido darle tiempo a la situación,
el silencio entre ellos seguía resonando en su mente. La casa estaba tranquila, y el sonido del viento que pasaba entre las ramas de los árboles afuera solo parecía acentuar la soledad en su interior. Los recuerdos del pasado comenzaban a aflorar nuevamente, aunque con una sensación más cálida que antes. Sin embargo, la preocupación seguía ahí, como una sombra que no la dejaba descansar. Había dado un paso importante al enfrentarse a Adrián, al expresar sus sentimientos y sus dudas, pero ahora se encontraba en un terreno incierto, donde no podía prever qué sucedería después. A lo largo de la mañana, Teresa se ocupó de las tareas cotidianas sin pensar demasiado en lo que había ocurrido el día anterior, pero sus pensamientos siempre volvían a la misma pregunta: ¿qué haría a partir de ahora? No podía seguir en la incertidumbre por siempre. El amor que Adrián le ofrecía, aunque sincero, estaba impregnado de una historia de dolor y traición. El perdón no era algo fácil de conceder, y menos aún cuando el temor de ser herida nuevamente se interponía. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía abrirse a la posibilidad de sanar. La conversación con Adrián no había sido una promesa de que todo se resolvería de inmediato, pero sí había sido un primer paso hacia la reconciliación. La idea de volver a confiar en él, aunque difícil, no le resultaba completamente ajena. Quizá era esa la razón por la cual no podía dejar de pensar en lo que había dicho Adrián, en la sinceridad de su arrepentimiento, en el amor que aún estaba presente entre ellos. Por la tarde, Teresa decidió salir a caminar, como solía hacer cuando necesitaba despejar su mente. El aire fresco la envolvía mientras paseaba por los campos cercanos, donde los colores del atardecer comenzaban a teñir de tonos cálidos el horizonte. La naturaleza, en su imponente calma, le ofrecía un respiro, un refugio momentáneo del torbellino emocional que sentía. Sin embargo, aunque su mente buscaba paz, su corazón seguía inquieto. Mientras caminaba, recordó los días en los que compartía todo con Adrián. Los paseos al atardecer, las largas charlas junto al fuego, las risas y las promesas de un futuro juntos. En esos momentos, el mundo parecía alineado a su favor. Pero todo eso había cambiado. Las mentiras, las ausencias, las decisiones equivocadas. Todo lo que había sido una vez tan claro se había vuelto difuso y doloroso. A medida que el día se desvanecía, Teresa se sintió más confundida que nunca. Quería creer en lo que Adrián le había dicho, quería creer que el amor podría superar los obstáculos, pero la verdad era que el miedo a volver a sufrir la paralizaba. Se preguntaba si alguna vez podría perdonar verdaderamente a Adrián, o si el daño ya era irreparable. Al llegar a su casa, encontró un sobre en la mesa, con su nombre escrito en una letra que le era familiar. Lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró una carta de Adrián. La letra estaba algo apresurada, pero las palabras eran claras, directas y llenas de emoción. El contenido de la carta hablaba de su arrepentimiento, de su amor por ella, y de su deseo de que pudiera darle una oportunidad. En su mensaje, Adrián le pedía que no lo juzgara solo por sus errores pasados, sino que considerara todo lo bueno que habían compartido. Le rogaba que pensara en el futuro, en la posibilidad de reconstruir lo que habían perdido. Teresa sintió una mezcla de emociones al leer la carta. Por un lado, las palabras de Adrián la conmovieron profundamente, como si una parte de ella hubiera estado esperando algo así, una confirmación de que aún podía haber esperanza. Pero, por otro lado, el miedo volvió a surgir con fuerza. ¿Podría ella dejar atrás el dolor del pasado y arriesgarse nuevamente? ¿Estaba dispuesta a abrir su corazón a alguien que le había fallado de una manera tan profunda? Esa noche, Teresa no pudo dormir. La carta de Adrián la había dejado con más preguntas que respuestas. Pasó horas dando vueltas en la cama, el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Recordó todas las promesas rotas, todas las veces que había creído en algo que luego se desmoronó. Pero también recordó los momentos felices, el amor que compartieron, y la parte de sí misma que aún se aferraba a la posibilidad de una segunda oportunidad. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente Teresa se levantó de la cama. Necesitaba aire fresco. Salió al jardín, donde la noche la envolvió con su calma, y miró al cielo estrellado. Cada estrella parecía recordarle el amor que una vez había tenido, las promesas que hicieron y las promesas rotas. Sin embargo, también le recordaban que el tiempo no se detiene, que no importa cuánto intente resistirse, las decisiones deben tomarse. El futuro no podía seguir siendo una incógnita, debía enfrentar lo que el destino le deparaba. Mientras contemplaba el vasto cielo nocturno,
Teresa se dio cuenta de que no podía tomar una decisión inmediata. El perdón no era algo que pudiera forzar, ni algo que pudiera simplemente decidir. Pero una cosa era clara, su corazón seguía latiendo por Adrián, y aunque no sabía si estaba lista para perdonarlo completamente, si estaba dispuesta a darle la oportunidad de demostrar que su arrepentimiento era genuino. El tiempo, pensó, sería el que dictara si podían volver a ser lo que una vez fueron. Esa noche, mientras el silencio de la noche la rodeaba, Teresa tomó una decisión. Le daría a Adrián la oportunidad de demostrar su amor, pero solo el tiempo diría si el futuro de ambos sería uno lleno de luz o de sombras. La esperanza, aunque frágil, seguía viva en su corazón, y quizás eso era lo que necesitaba para comenzar a sanar. Capítulo 11. La sombra de la duda. Los días pasaron lentamente, uno tras otro, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso. Teresa continuaba su vida diaria con una rutina que, a pesar de ser reconfortante en su familiaridad, parecía vacía de significado. A menudo, la veía sumida en pensamientos que no podía compartir con nadie, atrapada en un mundo interior lleno de incertidumbre. La carta de Adrián seguía guardada en su mesilla de noche, pero sus palabras ya no eran tan claras en su mente. El corazón de Teresa, que había latido con fuerza durante su lectura, se encontraba ahora dividido entre la esperanza y el temor. Era como si algo estuviera cambiando en ella. Cada vez que pensaba en Adrián, una pequeña chispa de esperanza encendía su pecho, solo para ser apagada por la fría sombra de la duda. Había momentos en los que se imaginaba dándole una nueva oportunidad, abrazando el amor que una vez compartieron, pero otros momentos la llevaban de vuelta a la dolorosa realidad de su pasado. La traición que había sentido no desaparecía con el tiempo, ni se desvanecía solo porque él se arrepintiera. El daño hecho a su confianza seguía presente, como una cicatriz que se negaba a sanar. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, Teresa se encontró con su amiga Clara, que la observó con ojos atentos y una ligera sonrisa en el rostro. Desde hacía algún tiempo, Clara había notado el cambio en su amiga, la distancia emocional que había comenzado a interponerse entre ellas. No obstante, no se atrevió a preguntar directamente. Pero esa tarde, Teresa parecía estar especialmente distraída, casi como si esperara que alguien la sacudiera de sus pensamientos. «Te he estado viendo, Teresa», dijo Clara suavemente, caminando a su lado. La amistad entre ellas era profunda, y Clara había sido testigo de los altibajos que Teresa había atravesado con Adrián. «¿Qué pasa? Te noto distante, como si algo te estuviera pesando». Teresa suspiró, y por un momento, miró el suelo, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. «Es Adrián», respondió finalmente, levantando la vista para encontrar los ojos de su amiga. Clara esperaba pacientemente, sabiendo que las palabras de Teresa no llegarían de inmediato. «Todavía lo sigues pensando, ¿verdad?», preguntó Clara, con una leve sonrisa que trataba de transmitir comprensión. Teresa asintió lentamente, sin poder evitar un leve suspiro de frustración. «Lo he estado pensando mucho. Y la carta que me envió, me dejó más confundida que nunca. Siento que una parte de mí quiere creer que las cosas pueden cambiar, pero la otra parte de mí no puede olvidarlo. No puedo dejar de preguntarme si puedo confiar en él otra vez. Es tan difícil, Clara». Clara la observó con atención, como si quisiera hallar una respuesta en sus palabras. A lo largo de los años, había sido testigo de los momentos felices de Teresa con Adrián, pero también de las lágrimas y la angustia que ella había vivido cuando la relación comenzó a desmoronarse. Ahora, veía a su amiga atrapada entre el deseo de sanar y el miedo de ser herida nuevamente. Aunque Clara quería ofrecerle algún consejo sabio, sabía que, en realidad, solo Teresa podía tomar la decisión correcta para ella. «Es comprensible que te sientas así, Teresa. No es fácil dejar atrás el dolor. Y el amor, aunque pueda ser hermoso, también puede ser muy complicado y doloroso. Solo tú sabes lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Nadie más puede decidir por ti. Pero, por lo que veo, el amor no ha desaparecido, ¿verdad?». Teresa la miró, y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro, aunque no estaba completamente segura de lo que sentía. La verdad era que, aunque el amor que había compartido con Adrián seguía presente, estaba rodeado por un muro de dudas y temores. «No, no ha desaparecido», admitió, con un suspiro que parecía vaciarla de todo su cansancio emocional. «Pero el miedo a volver a sufrir me paraliza. No sé si podría soportar otra decepción, Clara».
Ya no soy la misma que antes. El tiempo me ha cambiado, y ya no puedo ver las cosas de la misma manera. Clara asintió con seriedad, comprendiendo las palabras de su amiga. Había una sabiduría en sus ojos que solo los años de experiencia podían otorgar. El dolor de Teresa no era algo trivial, y ella lo sabía. El amor es una lucha, Teresa. A veces, tienes que luchar contra ti misma antes de poder luchar por lo que quieres. Pero también es importante saber cuándo es el momento de dejar ir. No te sientas presionada a tomar una decisión rápida. Tómate el tiempo que necesites. Si el amor entre ustedes es verdadero, encontrará la manera de superar los obstáculos. Pero si no lo es, al final, el tiempo te lo mostrará. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Teresa durante días. Mientras continuaba con su vida diaria, la duda se cernía sobre ella como una sombra, sin dejarla tranquila. No podía evitar pensar en Adrián, en los momentos felices que habían compartido y en lo que podría haber sido, pero también se veía atrapada por el dolor del pasado, por la traición que aún se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras se encontraba sola en su casa, Teresa tomó la decisión de salir a caminar nuevamente. El aire fresco del anochecer la invadió con una sensación de alivio, como si pudiera escapar por un momento de los pensamientos que la agobiaban. Mientras caminaba por el sendero junto al río, se dio cuenta de que, aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Se detuvo frente al agua y observó cómo el reflejo de las estrellas comenzaba a brillar en la superficie. Las ondas del agua formaban círculos que se extendían, pero luego se desvanecían, como los recuerdos que intentaban permanecer, pero que inevitablemente se deshacen con el tiempo. Era una metáfora perfecta para lo que sentía en ese momento. Su amor por Adrián seguía presente, pero el miedo y las dudas formaban círculos que no lograban disiparse. El futuro parecía estar lleno de preguntas sin respuestas, y solo el tiempo diría si el amor que compartían podría renacer. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Teresa, era Adrián. Al volverse hacia él, vio que estaba de pie en la orilla, mirándola con una expresión seria, pero suave. Su rostro mostraba signos de preocupación, y sus ojos reflejaban la misma duda que ella sentía. Necesito hablar contigo, dijo él, con voz temblorosa. Teresa lo miró por un momento, indecisa. El viento acariciaba su rostro, y su corazón latía con fuerza. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Sin embargo, lo que le ofrecía el futuro seguía siendo incierto. ¿Sería este el momento en que finalmente encontrarían una forma de sanar juntos, o simplemente darían un paso más hacia el final de lo que una vez fue? La única certeza que tenía era que, para seguir adelante, debía enfrentar sus miedos y sus dudas. Capítulo 12. La confrontación. Adrián se acercó a Teresa con paso firme, pero sus ojos delataban la preocupación que llevaba en su interior. Teresa, al verlo, sintió una mezcla de emociones intensas. Por un lado, el dolor de las heridas pasadas, las promesas rotas, los silencios que hablaron más que las palabras. Por otro, el amor que aún latía en su corazón, aunque cubierto de cicatrices. Aquella era la oportunidad que había estado esperando, el momento de enfrentar cara a cara lo que había sido, lo que había dejado de ser y lo que aún podría ser. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente como una niebla espesa. ¿Qué pasa, Adrián?, preguntó Teresa, su voz suave, pero llena de expectación. Adrián respiró hondo antes de hablar. Parecía que las palabras se le trababan en la garganta, como si estuviera luchando por encontrar la manera correcta de expresarse. Se detuvo frente a ella, mirándola con una intensidad que hacía que el mundo a su alrededor se desvaneciera. Necesito hablar contigo, de verdad, dijo finalmente, con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. No quiero que sigamos así, en silencio, con esta distancia entre nosotros. Sé que cometí muchos errores, Teresa, y no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que pasó, pero, quiero que me escuches. Te lo debo, te lo prometí hace mucho, y ahora, no puedo quedarme callado. Teresa lo observó en silencio, sintiendo cómo el peso de sus palabras la envolvía. Había una sinceridad en su mirada, algo en la forma en que se acercaba a ella que la hacía dudar de sus propios sentimientos. ¿Era posible que el hombre frente a ella realmente se arrepintiera? ¿O era solo un reflejo de la desesperación de alguien que ya no sabía cómo recuperar lo perdido? Te escucho, respondió Teresa, aunque su voz temblaba, no por miedo,
sino por una mezcla de emociones encontradas que no podía controlar. Adrián, al verla, pareció tomar valor. Sus palabras comenzaron a fluir, llenas de un dolor palpable que era imposible ignorar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente, Teresa. Cuando te fallé, cuando te mentí, no entendí en ese momento lo que estaba arriesgando. Pensé que podría seguir adelante, que podríamos superar todo, pero no fue así. La culpa me consume, y lo peor es que sé que no puedo devolver el tiempo atrás. Lo único que puedo hacer es pedirte perdón y, si me lo permites, demostrarte que soy capaz de ser el hombre que mereces. Porque, aunque te fallé, mi amor por ti nunca desapareció. Las palabras de Adrián flotaban en el aire, como si estuviera lanzando una cuerda, esperando que Teresa la tomara y lo sacara del abismo en el que ambos se encontraban. Teresa cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el eco de sus palabras. En su corazón, la lucha interna se intensificó. Las heridas del pasado seguían ahí, pero la sinceridad de Adrián parecía tocar algo profundo dentro de ella. El amor que había creído perdido, la confianza que había sido rota, todo parecía estar regresando a la superficie. No sé si puedo creer en ti otra vez, respondió Teresa con voz baja, casi rota. No sé si puedo superar el dolor de lo que sucedió. Adrián. Las mentiras, las ausencias, todo eso pesa en mi alma, y aunque mi corazón aún te quiera, mi mente me grita que tengo que protegerme de ti, de lo que fuiste. Adrián la miró con tristeza, como si cada palabra de Teresa fuera una daga clavándose en su pecho. Pero no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso más cerca de ella, dejando que el silencio los envolviera. Lo entiendo, Teresa. Y no quiero presionarte. No quiero que tomes una decisión ahora. Solo, quiero que sepas que no soy el mismo hombre que te falló. He cambiado, y si me das la oportunidad, quiero demostrarte que todo lo que te dije en mi carta es cierto. Lo que más quiero en este mundo es que me des la oportunidad de enmendar mis errores, aunque sé que eso no será fácil para ti. El aire entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Teresa miró a Adrián, viendo no solo al hombre que había amado, sino al hombre que había fallado, al que ella misma había permitido entrar en su vida una vez más. Las palabras de él, su vulnerabilidad, la tocaban de una manera que la hacían sentir que aún había algo que valía la pena explorar. Sin embargo, también sabía que no podía tomar una decisión impulsiva. La herida era profunda, y aunque el amor era un camino hacia la sanación, el miedo seguía siendo un compañero constante. No sé si puedo, Adrián, respondió finalmente, con una mezcla de dolor y determinación en su voz. No sé si puedo perdonarte tan fácilmente. El daño que hiciste no es algo que pueda olvidarse con palabras bonitas ni promesas vacías. El tiempo, y solo el tiempo, dirá si esto puede sanarse. Si alguna vez volvemos a ser lo que fuimos, será porque ambos hemos cambiado, porque ambos hemos sanado. Adrián la observó en silencio, comprendiendo que sus palabras, por más sinceras que fueran, no podían borrar el pasado. Sin embargo, algo en su mirada denotaba esperanza. El simple hecho de que Teresa estuviera dispuesta a escucharlo, a enfrentarse a sus sentimientos y no a rechazarlo de inmediato, era una pequeña victoria para él. Lo entiendo, Teresa, dijo, su voz firme aunque su corazón palpitaba con fuerza. No te pediré más. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí, esperando el momento en que puedas ver que he cambiado. Que he aprendido, que te he valorado demasiado tarde. Pero, por favor, no me dejes en silencio. No quiero que seamos solo dos extraños. Quiero que, aunque sea un paso pequeño, me des la oportunidad de demostrarte que podemos tener un futuro. Teresa lo miró por un momento más, sus ojos fijos en los de Adrián, buscando algo más allá de las palabras. En su corazón, las respuestas no eran claras, pero algo en él parecía sincero. No sabía si estaba lista para darle una segunda oportunidad, pero una parte de ella quería creer que el amor que una vez compartieron aún tenía algo que ofrecerles. Finalmente, dio un paso atrás, rompiendo el contacto visual. Un suspiro profundo escapó de sus labios, mientras sus pensamientos seguían dando vueltas en su mente. Te daré tiempo, Adrián. No te prometo nada. Pero no me pidas que olvide lo que sucedió. No me pidas que confíe en ti sin que tú demuestres que mereces esa confianza. Y eso tomará tiempo. Adrián asintió,
comprendiendo que este era solo el comienzo de una larga espera, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba tenuemente en su corazón. Sabía que, si realmente quería sanar las heridas de su relación, tendría que ser paciente, y demostrar a Teresa que no solo sus palabras, sino sus actos, serían los que finalmente hablaran por él. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora había una pequeña rendija de luz. Y por esa rendija, Adrián estaba dispuesto a luchar. Capítulo 13. El silencio que habla. Después de la conversación con Adrián, Teresa se sumió en una profunda reflexión. El peso de sus palabras, la sinceridad que parecía emanar de su voz, había calado en su interior. La incertidumbre seguía siendo su constante, pero algo había cambiado. No podía negar que aún sentía una chispa de esperanza, una pequeña llama que había encendido las palabras de Adrián, pero también era consciente de que, por más que él deseara sanar, el camino para ella no era tan sencillo. Los días siguientes fueron una mezcla de momentos de calma y tormenta interior. Teresa trató de seguir con su vida, como si todo hubiera regresado a la normalidad, pero el eco de la conversación con Adrián la perseguía constantemente. No podía dejar de pensar en él, en lo que había sido su relación, en los momentos felices y también en aquellos en los que las promesas se rompieron. Cada vez que su mente intentaba alejarse, algo la atraía de nuevo hacia ese lugar de incertidumbre. Una tarde, mientras se encontraba sentada en su habitación, mirando por la ventana hacia el horizonte, Teresa se dio cuenta de algo. No importaba cuánto tratara de controlar sus emociones o su corazón, la verdad era que no podía escapar de lo que sentía. La imagen de Adrián seguía presente, no solo como una sombra del pasado, sino también como una posibilidad en el futuro. El amor, aunque cubierto de cicatrices, seguía siendo una fuerza poderosa, algo que Teresa no podía ignorar. ¿Qué hacer?, se preguntó a sí misma, sus dedos jugando con la tela de la manta que cubría su cama. Una sensación de angustia la invadió. No podía seguir esperando en este limbo emocional, atrapada entre la esperanza y el miedo. Fue entonces cuando recordó a Clara, su amiga leal, que siempre había sido su refugio en los momentos de dudas. Aunque Clara no podía tomar las decisiones por ella, siempre le ofrecía un espacio para pensar, para expresar sus sentimientos sin temor al juicio. Teresa decidió que debía hablar con ella, buscar algún tipo de claridad que la ayudara a tomar una decisión. Quizás escuchar otro punto de vista, una perspectiva externa, le permitiría ver las cosas desde un ángulo diferente. Se levantó de la cama, tomó su abrigo y salió en busca de Clara. A pesar de la frescura de la tarde, caminaba con una sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera apremiando y no pudiera seguir cargando con la incertidumbre. El pueblo estaba tranquilo, y el sonido de sus pasos resonaba en las calles desiertas. El aire frío tocaba su rostro, pero no lograba disipar la pesadez que sentía en el pecho. Al llegar a la casa de Clara, tocó la puerta con suavidad. Clara abrió poco después, con una sonrisa amable, como siempre. Al ver el rostro de Teresa, supo de inmediato que algo la preocupaba. «¿Qué pasa, Teresa?», preguntó Clara, invitándola a pasar. La atmósfera acogedora de su hogar le dio a Teresa un breve respiro, pero aún sentía que su mente estaba llena de tormentas. «Necesito hablar contigo», dijo Teresa, sin rodeos. Se dejó caer en el sofá, sin energía, como si el simple hecho de estar ahí le pesara. Clara la miró con compasión y se sentó a su lado. «Claro, cuéntame. ¿Qué te pasa?». Teresa no sabía por dónde comenzar. Las palabras parecían estar atrapadas, pero finalmente, como un suspiro, comenzó a relatarle lo ocurrido con Adrián. Le habló de la carta, de la conversación reciente, de las promesas y las dudas que aún la acosaban. Clara la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirla. Sabía que su amiga necesitaba liberar todo el torrente de emociones que llevaba dentro. Cuando Teresa terminó de hablar, Clara la miró fijamente, como si quisiera comprender todos los matices de su sufrimiento. Después de un largo silencio, dijo con suavidad: «Te lo he dicho muchas veces, Teresa, el amor es un camino complicado. A veces, las personas que amamos nos fallan, y eso nos deja cicatrices que son difíciles de sanar. Pero también es cierto que el tiempo puede ser una herramienta poderosa, tanto para sanar como para ayudarnos a ver las cosas con más claridad». Teresa la miró, buscando alguna respuesta, algún consejo que la guiara. No quería que Clara la animara a tomar una decisión apresurada, pero si necesitaba una dirección,
aunque fuera pequeña. ¿Y qué hago ahora?, preguntó, su voz vacilante. Clara suspiró, reflexionando antes de responder. El tiempo, como te dije, es importante. No puedes tomar una decisión ahora mismo, porque aún estás procesando todo lo que pasó. Adrián ha demostrado arrepentimiento, eso es claro, pero el arrepentimiento no siempre significa que las cosas vayan a ser como antes. Tú eres la que debe decidir si quieres volver a intentarlo o si prefieres seguir adelante por tu cuenta. Pero hay algo que creo que debes tener en cuenta. Si decides darle una oportunidad, no lo hagas porque te sientas obligada. Hazlo porque, en el fondo, sientes que hay algo que todavía vale la pena. Si no es así, está bien también. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Teresa, dándole un pequeño atisbo de claridad. No se trataba de seguir una ruta predefinida ni de tomar decisiones para complacer a otros. Se trataba de lo que realmente sentía, de lo que su corazón deseaba, aunque aún estuviera plagado de dudas. Gracias, Clara, dijo finalmente, con una sonrisa triste pero sincera. No tenía todas las respuestas, pero al menos ahora sabía que debía tomarse el tiempo necesario para procesar sus sentimientos. Al levantarse para irse, Clara la detuvo con una mano sobre su brazo. Recuerda una cosa, Teresa, no tienes que hacerlo sola. Si necesitas hablar, aquí estaré. Teresa sonrió con más calma, agradecida por la lealtad y la comprensión de su amiga. Se despidió de Clara y salió nuevamente al aire fresco. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Algo en esa imagen le dio esperanza, como si, al igual que el sol, ella también pudiera encontrar un nuevo comienzo, aunque aún no supiera cómo. Camino hacia su casa, el corazón un poco más ligero, pero aún cargado de incertidumbres. Sabía que no podía escapar de las decisiones que debía tomar, pero también entendió que no debía apresurarse. El silencio, el espacio para la reflexión, era el que necesitaba ahora. Y en ese silencio, en ese espacio entre el pasado y el futuro, encontraría su respuesta. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 14. La decisión de Teresa. Los días transcurrieron lentamente, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro. Teresa, atrapada en sus pensamientos, no encontraba consuelo en la rutina diaria. El peso de su indecisión era cada vez más difícil de llevar. Su mente viajaba constantemente entre las palabras de Adrián, sus promesas, su arrepentimiento, y las emociones que aún llevaba dentro de ella. Había momentos en los que sentía que podía perdonarlo, que el amor que compartieron valía la pena intentar reconstruirlo. Pero en otros momentos, el dolor de la traición, las mentiras y el abandono la envolvían, como un muro imposible de atravesar. Una tarde, después de una jornada especialmente difícil, Teresa se encontró caminando por el parque del pueblo, su lugar de refugio. El aire fresco del atardecer acariciaba su rostro, pero su mente estaba nublada por la tormenta de emociones que la invadía. El sonido de las hojas secas al ser pisadas bajo sus pies le parecía una especie de metáfora de lo que sucedía en su corazón, algo crujiente, algo que ya no era lo mismo, pero que aún resistía el paso del tiempo. Se sentó en una de las bancas del parque, mirando al horizonte, perdida en sus pensamientos. Fue en ese instante cuando su mente dio un giro. A lo lejos, vio la figura de Adrián acercándose lentamente, como si supiera que ella estaba allí, esperando una señal del destino. Teresa no sintió miedo ni ansiedad al verlo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquila. La decisión, aunque aún vaga, comenzaba a formarse en su interior. Adrián la saludó con un gesto tímido, y se acercó sin decir nada. Se sentó a su lado, sin presionarla. No le preguntó nada, no hizo ningún movimiento para forzar la conversación. Simplemente, estuvo allí. Teresa, aunque no estaba segura de sus propios sentimientos, apreció esa calma. Ambos sabían que el silencio era necesario, que las palabras, aunque importantes, no podían apresurarse en ese momento. Después de unos minutos, fue Teresa quien rompió el silencio. He estado pensando mucho, Adrián, dijo, su voz suave pero decidida. Adrián la miró, esperando lo que fuera a decir. Lo sé, respondió él, con una ligera sonrisa triste. Su rostro mostraba la ansiedad contenida, el temor de que las palabras de Teresa pudieran ser un adiós definitivo. Teresa respiró hondo, sintiendo como el aire frío la envolvía.
En sus ojos había una determinación que aún no había mostrado en los días anteriores. Sabía que la decisión no era fácil, pero también entendió que el tiempo de la indecisión había llegado a su fin. No podía seguir viviendo entre el pasado y el futuro, atrapada en un vaivén de emociones. Tenía que elegir, no solo por Adrián, sino también por ella misma. Adrián, continuó, mirándolo directamente a los ojos, lo que pasó entre nosotros no se puede borrar. Las heridas que dejaste en mi corazón son profundas, y sé que no serán fáciles de sanar. Pero también sé que el amor que compartimos, aunque herido, no ha desaparecido por completo. He estado buscando razones para no perdonarte, razones para no creer en ti, y las he encontrado, muchas de ellas. Pero también he encontrado razones para creer que, si ambos estamos dispuestos a trabajar por ello, podemos sanar. No sé si lo lograremos, no sé si seremos capaces de reconstruir lo que fue, pero sí sé que quiero intentarlo. No te prometo que será fácil, ni que las cicatrices desaparecerán, pero estoy dispuesta a caminar este camino contigo, si tú también lo estás. Adrián la miró en silencio, con los ojos brillando de emoción. Su corazón latía con fuerza, pero también con una cautela profunda. Él había esperado estas palabras durante tanto tiempo, y aunque la esperanza lo invadía, también sabía que el amor no bastaba por sí solo para sanar el daño que había causado. Lo quiero, Teresa, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Quiero intentarlo, quiero hacer todo lo posible para demostrarte que soy digno de tu confianza, que puedo ser el hombre que necesitas. No te prometo que será fácil, lo sé, pero sí te prometo que no me rendiré. Haré todo lo que esté en mis manos para que, al final, no te arrepientas de haberme dado esta oportunidad. Teresa asintió lentamente, mirando al suelo por un momento. Sabía que no había un camino fácil, pero también entendió que el amor requería valentía, la valentía de enfrentar el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. De alguna manera, el simple hecho de hablar de ello, de tomar la decisión, le dio una sensación de liberación. Ya no estaba atrapada en la indecisión, ya no estaba luchando contra un enemigo invisible. Estaba tomando el control, estaba eligiendo, y eso la hacía sentirse más fuerte. Se levantó de la banca, y Adrián la siguió, ambos sin palabras durante un momento. Teresa miró hacia el horizonte, hacia el sol que se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era una imagen hermosa, pero también simbólica, como si el día estuviera diciendo adiós al pasado y dándole la bienvenida a algo nuevo. Lo haremos juntos, dijo Teresa, mirando a Adrián con una sonrisa tímida, pero llena de determinación. Lo haremos, respondió él, con la misma sonrisa, aunque más segura. A medida que caminaban juntos hacia el final del parque, Teresa sintió que algo había cambiado. No podía ver el futuro con claridad, pero al menos tenía la certeza de que ambos estaban dispuestos a luchar por lo que alguna vez compartieron. Tal vez el futuro no fuera como esperaban, tal vez habría obstáculos en el camino, pero ahora sabían que, al menos por un momento, tenían la oportunidad de sanar y, tal vez, redescubrirse el uno al otro. El camino no sería fácil, pero era el único que valía la pena recorrer. Capítulo 15. Renacer. El sol comenzaba a ascender en el horizonte, teñiendo el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. Teresa se despertó temprano esa mañana, como si el amanecer fuera una señal de que un nuevo ciclo comenzaba en su vida. El aire fresco se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo un susurro de renovación. A pesar de la calma aparente, dentro de ella, una serie de emociones se agitaban, la incertidumbre del futuro, la esperanza de lo que estaba por venir, y, sobre todo, la sensación de que había dado el paso que tanto necesitaba, el paso hacia su propia sanación. Habían pasado ya varias semanas desde aquella tarde en el parque, cuando decidió dar a Adrián una nueva oportunidad. El camino no había sido sencillo. Enfrentarse a los restos de un amor roto, intentar reconstruir lo que una vez fue, no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, Teresa y Adrián habían aprendido a caminar juntos, paso a paso, con paciencia, con lágrimas, pero también con sonrisas. Había momentos de dolor, por supuesto, momentos en los que los recuerdos del pasado los invadían con fuerza, pero también había otros de alegría, de pequeños logros, de gestos que les demostraban que aún quedaba algo valioso entre ellos. Teresa había comenzado a entender que el perdón no significaba olvidar, ni borrar las cicatrices del corazón, sino aceptarlas como parte de su historia. Había días en los que la duda aún la asaltaba, cuando las sombras del pasado se alzaban de nuevo,
pero también había otros en los que la luz del entendimiento se filtraba entre las grietas, mostrando una nueva perspectiva, una posibilidad de redención para ambos. Y, en ese proceso, Teresa había redescubierto una verdad esencial, que el amor no siempre era perfecto, pero que tenía la capacidad de sanar, de renovarse, si ambos lo querían de verdad. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, pensó en todo lo que había vivido desde que regresó a su pueblo. Al principio, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapada en un ciclo de recuerdos y dudas, pero ahora, al mirar atrás, entendía que cada paso que había dado la había acercado más a la paz interior. No solo había aprendido a perdonar a Adrián, sino también a perdonarse a sí misma. Había dejado ir las expectativas de un amor idealizado y había comenzado a aceptar que lo único que realmente importaba era la honestidad, la voluntad de construir juntos, día a día, un futuro más sano y equilibrado. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos, y un pequeño sobresalto recorrió su cuerpo. Al abrir la puerta, encontró a Adrián, con una expresión seria pero cálida en el rostro. No era la primera vez que él aparecía por la mañana, como si compartieran una rutina nueva que los uniera de maneras que aún no entendían completamente. Sin embargo, esa mañana, algo era diferente. Había una quietud en el aire, como si todo hubiera llegado a un punto de no retorno, de toma de decisiones finales. «Buenos días», dijo Adrián con una sonrisa tímida, aunque sus ojos reflejaban una sensación de profunda calma. «Buenos días», respondió Teresa, invitándolo a entrar con un gesto suave. Ambos se sentaron a la mesa, y mientras compartían el desayuno, Teresa percibió que la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo finalmente había llegado. No se trataba de una conversación de reproches ni de promesas vacías, sino de una de aceptación y de mirar hacia adelante. Los dos sabían que el pasado siempre estaría allí, como un testigo mudo de todo lo que habían vivido, pero también sabían que el presente era el único espacio donde podían construir algo nuevo. «Te he estado pensando mucho estos días», comenzó Adrián, sus palabras llenas de sinceridad. «Creo que hemos pasado por muchas cosas, y aunque aún no todo está claro, siento que finalmente estamos en el lugar donde debíamos estar». Teresa lo miró, sorprendida por la claridad en sus palabras. Sin embargo, entendió que esa claridad también venía acompañada de una enorme vulnerabilidad, algo que ambos habían aprendido a compartir en los últimos tiempos. «Yo también lo he estado pensando», respondió ella, su voz serena pero decidida. «Sabes, Adrián, lo que más me ha costado de todo esto no ha sido tanto el perdonarte, sino perdonarme a mí misma por haberme quedado atrapada tanto tiempo en la espera, en el que habría pasado si. Hoy sé que, al final, lo que importa es lo que hagamos con el ahora, con el presente que tenemos, lo que elijamos ser en este momento». Adrián asintió, como si esas palabras fueran las que finalmente confirmaban que ambos se habían encontrado en el mismo lugar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, sino más bien cargado de una comprensión mutua, un entendimiento de que todo lo que habían vivido les había llevado hasta ese punto. «No sé qué nos deparará el futuro», dijo Adrián, su voz llena de un tono más suave que el de antes, «pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que lo que venga sea lo mejor para nosotros, para ti, para mí, para los dos». Teresa lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y gratitud. Ella también sabía que el futuro era incierto, pero no importaba. Lo que realmente importaba era la disposición de ambos a seguir adelante, a construir algo más allá del pasado, algo que surgiera de las cenizas de lo que una vez fue. «Yo también», dijo ella, con una sonrisa tranquila. «Lo haremos, Adrián. Juntos». El tiempo, como siempre, seguiría su curso, pero algo había cambiado en Teresa. Ya no era la misma mujer que había llegado al pueblo, aquella mujer que cargaba con el dolor y las dudas. Ahora, se sentía más libre, más capaz de aceptar tanto las heridas como las posibilidades de sanación. El renacer no se producía de un día para otro, pero, al final, era un proceso de constante transformación. Ella lo sabía. Y ahora, lo abrazaba con el corazón abierto. Con una nueva claridad, Teresa tomó la mano de Adrián, no como una promesa de perfección, sino como un símbolo de su decisión de seguir adelante, de construir algo sólido y real, sin ilusiones ni fantasías. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Y con ese pensamiento, el futuro ya no parecía tan incierto. El día avanzaba lentamente, pero para Teresa y Adrián, cada paso dado juntos les acercaba más a la vida que ambos deseaban.
Un futuro lleno de desafíos, sí, pero también de nuevas oportunidades, de renacimiento, de amor. Y eso era, al fin y al cabo, lo único que importaba. Y así, con el paso del tiempo, Teresa y Adrián encontraron la paz que tanto buscaban. A través de los altibajos, aprendieron que el amor no es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por él. Si te ha gustado este viaje a través del Domingo de Ramos de Rosalía de Castro, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo clásicos literarios a tu oído. Gracias por escuchar.